Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudia Riola y este día vengo a platicarles un poquito sobre cómo hacernos el cabello tahitiano. Este tutorial lo decidí hacer porque varias personas me han preguntado cómo podemos lograr un cabello tahitiano perfecto. Entonces, pues hay muchas formas de hacerlo, todas están correctas siempre y cuando se llegue al resultado, que el resultado sea el mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, en primera yo hoy salí a la calle, entonces no puedo ir como una loca con las trenzas, entonces decidí ponerme esto, ¿no? Pero cada quien, si se quiere hacer un, una cola, un chongo, todo bien. Bueno, en primera, pues si tu presentación, competencia, seminario o lo que tengas, donde tengas que llevar tu cabello tahitiano, es, por ejemplo, hoy yo tengo que tener el cabello a las 5, entonces tienes que hacerte las trenzas una noche antes. ¿Sí? Te bañas y te quitas el exceso de agua con una toalla y empiezas a hacerte las trenzas. Las trenzas deben quedar más o menos de 1 centímetro a 1,5 centímetros de gruesas. ¿Okay? Aquí medio les enseño para que vean. ¿Sí? Bueno, yo tengo una forma que inventé para hacerlas, así como ven, bien raro, por necesidad. Porque el año pasado se me ocurrió hacerme el decolorado de cabello de medios a puntas y se me quebró todo el cabello y bueno, un show. Entonces, si ven, este es el poquito cabello que tengo, que me queda, ¿ok? Entonces, para que no se te hagan las trenzas gruesas y de volada delgaditas, lo que inventé fue empiezas a hacerte, pues lo seccionas, ¿no? Tú lo vas cortando. Entonces, haz de cuenta aquí, yo me agarré una trenza de 1 centímetro, 1,5 centímetros de gruesa. Y cuando sienta que empieza a adelgazarse, ahí como ven, le pongo una liga, ¿ok? Ahí está la liga, ¿ven? Aquí está. Y luego empiezo con otro pedazo de cabello y lo mismo. Cuando empiezo a sentir que ya se está adelgazando, lo dejo ahí. Entonces, lo que sigue, voy a unir esas dos trenzas como una sola. Junto el cabello de las dos, lo parto en tres y empiezo a hacerme mi trenza. Cuando sienta yo otra vez que empieza a adelgazarse, le pongo otra liga y voy uniendo cabello. Eso es, pues así le hemos estado haciendo nosotras, porque muchas tenemos este problema que las puntas, yo creo que ustedes también algunas han de batallar con lo mismo, ¿no? Y hasta lograr llegar así. Bueno, no me tomé cómo las hice porque es súper largo, pero pues para que vean, me voy a dar la vuelta, ¿no? Más o menos. Así, para que vean cuántos me salieron. Ahí está, ¿ok? Bueno, entonces ya mi sugerencia es que, por ejemplo, si estás en una competencia, por ejemplo, la última categoría, que es la mía, ¿sí? Actualmente, lo que yo hago es me espero que corra toda la competencia y más o menos una categoría antes que la mía o incluso en la mía tienes que ver en qué orden te va a tocar, te quitas las trenzas. Entre más cerca estés de tu presentación, pues tu cabello no se va a caer. Ahora, todo esto que estoy haciendo y el tip que les estoy dando es por personas que tenemos problema de cabello tan lacio como yo, ¿sí? Si tienes el cabello chino y esponjado y todo, pues ni al caso, te dura todo el día. Pero a mí se me cae muy rápido, ¿no? Entonces lo he explotado. Entonces ese es el tip, lo más cerca que puedas estar, igual en un festival, una presentación, ya cuando estén en la segunda llamada, te quitas las trenzas, ¿no? Bueno, entonces lo que puedes hacer también es quitártelas y ya cepillártelo ya cuando vayas literal a salir una canción antes, dos canciones antes. ¿Ok? Entonces, este proceso está medio corto, medio lento, pero ahí vamos. Miren, aquí les quiero explicar qué es lo que hago. Estoy quitando una trenza, ¿sí? Y aquí se abre y ya son dos, ¿sí? Aquí sigo abriendo y se abre otra, ¿ok? Aquí quito la liga y voy quitando, ¿ok? Si quieren adelantar el video, no me agüito. Está muy lento aquí, ¿ok? Aquí quitas la otra liga, te quitas todo. Como les comenté, estas trenzas yo me las hice ayer a las 9, 10 de la noche y me las estoy quitando más o menos una hora antes.
No debería de cepillármelo porque debería de cepillármelo ya antes de la presentación, pero este video es para ustedes, entonces me lo voy a cepillar de una vez para que vean el resultado. ¿Ok? Si se fijaron, no eran tantas las trenzas que traigo. Yo recomiendo no hacerlas más chicas de 1 centímetro o 1,5 centímetros, porque luego tan chiquitas no se logra formar este chino, ¿sí? Queda de tan chiquito así hasta se ve lacio el cabello. Entonces, respeten un poquito esa medida, es mi consejo. No las hagan muy grandes tampoco. Ahora, es muy importante que la trenza quede súper apretada. No me refiero a apretada el cráneo, me refiero a apretado el tejido de la trenza, ¿sí? ¿Cómo te das cuenta que una trenza está bien apretada? Cuando haces esto, mira, no se separa, ¿sí? Cuando está muy aguadita y tú haces esto, se ven huecos de aire, se ve la parte de atrás. Entonces, siempre yo les digo a mis alumnas, tienen que quedar muy apretadas las trenzas para que se vea este chino, ¿ok? Saludos a todas las colegas que sean de muy lejos. Aquí estamos en Sonora, en Hermosillo, Sonora, en el norte del país. Saludos a todas las que están en otros estados, a la gente que es de otro país, que no es de México también. Saludos a ustedes. Espero que me entiendan. Okay. Y ya vamos con la última. Ay, no es cierto, tengo más aquí atrás. Ok, ahorita la quitamos. Ya esto es rápido porque son más grandes, más gruesas. Okay. Así puedes andar, por ejemplo, te las quitas y así puedes andar y todo bien, todo controlado. Mientras no lo cepilles, te va a durar. O sea, por ejemplo, tienes una presentación, te quedas así en camerinos, puedes estar 1 hora así, no hay problema, ¿ok? Entonces, ya vas a concursar o ya vas a bailar, entonces agarras tu cepillo. Yo recomiendo cepillos así, de este tipo, ¿ok? Y empiezas a cepillarte desde la punta, ¿ok? Todo, que no se te pase nada de cepillado, todo, boca abajo, cepillo, todo, varias pasadas. Luego se olvida un pedacito y se ve horrible. ¿Ok? Entonces ya, te lo acomodas dependiendo si te vas a poner un penacho, un tocado o así nomás. Aquí. Ya tú le das el estilo, ¿no? Pero bueno, este es el resultado. A ver, me voy a poner de un lado para que me... Ok, espero que les haya gustado este video. Si tienen dudas me pueden escribir, ya saben que siempre les contesto. Me pueden escribir por Facebook, por inbox, en Aloha Hawaiiano y Tahitiano. Me pueden mandar un mail, alohahermosillo@gmail.com, o me dejan un comentario en este video. Muchas gracias a todas y espero que lo intenten próximamente. Bye bye, nos vemos.